Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo integral en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las sucesiones y series. De las sucesiones vamos a estudiar lo que son el límites de sucesiones. Vamos a ver lo que son las series numéricas y el concepto de la suma telescópica. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, entonces, copiemos ahí como título sucesiones. Vamos a recordar qué es eso de las sucesiones. En clases anteriores pues, hemos venido estudiando ya algunas aplicaciones de las integrales y ya nos vamos a enfocar en un caso, una situación particular para dentro de las aplicaciones de las integrales, que son las sucesiones y series. Entonces, primero que todo, debemos de entender el concepto o recordar el concepto de sucesiones. Sucesiones. ¿Qué es eso de las sucesiones? Pues copiamos como la definición formal de sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Entonces, una sucesión es una secuencia de términos. Es una secuencia de términos, muchachos. Una secuencia de términos, en donde cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos está asociado a un número natural, n. Entonces, en otras palabras, un número natural n. De n, recordemos los números naturales, ¿cuáles son? Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Es como si fuera una función, llamémoslo así como una función a sub n o a de n, a sub n o a de n, ¿cierto? Aquí en donde n, aquí, la variable n corresponde a los números naturales. O sea que el dominio de esta función son los números naturales. Dominio de esta función si lo queremos expresar de esta manera. Entonces apuntemos ahí a sub n igual a de n. Y la función, este a sub n es como si fuera lo que se llama un término enésimo o ADN. Coloquémoslo ahí. El término enésimo, se escribe así. Término enésimo. Una funcioncita en términos de n, pero solo que n toman valores naturales, los números naturales. Ejemplos, veámoslo así como directamente. Por ejemplo, tenemos esta sucesión a sub n igual 1 sobre n. Algunos autores la denotan como entre llaves, 1 sobre n. Entonces, ¿cuál es el procedimiento entre llavecitas? El procedimiento es el siguiente. Uno va reemplazando la n por diferentes números naturales, del 1, el 2, por el 3, por el 4, por el 5, etcétera. O sea que, por ejemplo, aquí esta sucesión 1 sobre n corresponde a 1 sobre 1, o sea, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, y voy reemplazando la n por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, etcétera. Un cuarto, ¿hasta dónde? Sucesivamente, infinitas veces, hasta el infinito. ¿Sí? Hasta el infinito, porque es todos los números naturales. Este es el concepto esta es una sucesión, el concepto de sucesión viene así, donde a cada elemento, cada término, se le asocia un número natural. Aquí para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, etcétera, etcétera, etcétera. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, a ver, digamos, ¿cuál es la sucesión correspondiente a n cuadrado? Entonces, n cuadrado, simplemente los números naturales al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es, váyanme ayudando ustedes también, muchachos, que 9, ¿qué sigue? 4 al cuadrado, 16, ¿cierto? 5 al cuadrado, 25, 36, etcétera, etcétera, ¿cierto? La idea es que a cada elemento de esta sucesión le corresponde un número natural. Entonces, este es, por ejemplo, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, 1, 2, 3, n igual a 4, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, este es el concepto de una sucesión. Entonces, la idea ya es identificar los elementos de la sucesión. Por ejemplo, unas sucesiones ya como particulares. Por decir algo, este tipo de sucesión.
digamos, lo que es, que ustedes de pronto se van a encontrar en diferentes ejercicios. Tenemos la sucesión menos uno a la n, menos uno a la n. A ver, ¿esto cómo sería entonces? Entonces yo voy a ir reemplazando la n por uno, por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, etcétera. Y voy mirando a ver qué se me va generando acá. Por ejemplo, menos uno para n igual a uno. Para n igual a uno, ¿cuánto me dará esto? Menos uno elevado a la uno nos da menos uno, coma. Ahora, para n igual a 1, vamos a n igual a 2, menos uno al cuadrado. Aquí recordemos que una cantidad negativa elevada a una potencia par da positivo, o sea que el siguiente número sería 1, ¿cierto? Luego, ¿cuál seguiría? Menos uno al cubo elevado a una potencia impar, menos uno elevado a una potencia impar da menos uno, coma. ¿Y cómo seguirá entonces la secuencia? A ver, como para que ustedes empiecen a participar, muchachos. ¿Qué seguirá acá entonces? Miren, a ver, participen, muchachos. ¿Qué seguirá después de esto? ¿Quién me dice? A ver, muchachos. Por aquí por el chat también si quieren participar. Uno menos uno. ¿Seguirá qué? Uno o menos uno. A ver, ¿si me están escuchando? Negativo, positivo, luego vuelve otra vez negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, ¿cierto? Esa es la secuencia. En algunos ejercicios ustedes lo van a encontrar. Uno menos uno, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Cierto? Positivo, negativo, positivo, negativo. Esto lo vamos a encontrar. Por aquí también están participando por el chat. Muy bien. Eso, perfecto. Muy bien. Entonces, esas son unas características. Ahora la idea es, por ejemplo, ¿qué sucede si nos dieran la secuencia, por ejemplo, al revés? Nos dieran la secuencia de números, por ejemplo, digamos 0,3,8,15,24, 35, etcétera, etcétera. Ahora nuestro reto es, ¿esta secuencia a qué números o a qué fórmula o término enésimo corresponde en términos de n? ¿Con qué fórmula podré generar esto? Entonces, aquí es de observación. Aquí es de observación, muchachos. Miren que, por ejemplo, la secuencia que vimos ahorita, la de 1, 4, 9, 16, 25, 36, etcétera, etcétera. Esta correspondía a a qué función en términos de n. A ver si recuerdan, miren, revisen los apuntes. Esta correspondía a cuál. A ver qué N me dicen. cuadrado. N cuadrado, exactamente. Por lo tanto, esta secuencia original, 0, 3, 8, 15, 24, es de observación. Ustedes en algunos seguidores van a necesitar aprender a hacer eso. Esto corresponde a los cuadrados de los números naturales, n cuadrado, pero menos 1. O sea que la formulita para este sería n cuadrado menos 1. Así. Bueno, estos son casos particulares, ¿cierto? Para que tengan en cuenta ahí. Por ejemplo, a ver, de observación, ¿cuál podría ser la fórmula, el término general para 1, 8? A ver, 1, sí, 1, 8, 27, 64, 125. Bueno, aquí sí no sabría decir, habría que hacer el cálculo de esta secuencia. Si ustedes observan, este es 1 por 1, 1 por 1, 4 por 2, 9 por 3, 16 por 4, 25 por 5, o sea que es n cuadrado por n. O sea que esto le equivale a decir n al cubo. Es una secuencia para que tengan en cuenta ahí, ¿sí? Que nos dan la secuencia, obtener la fórmula enésima en cada caso. De esta manera, entonces, dependiendo del ejercicio, en algunos casos podemos necesitar la fórmula, hallar la fórmula o en algunos casos hallar la secuencia, dependiendo del ejercicio. Algunos casos, ya situaciones como particulares, son, por ejemplo, de pronto, no sé si ustedes recuerdan lo que se llama el concepto de la progresión, una progresión aritmética, progresión geométrica.
Recordemos entonces esos dos casos particulares de sucesiones. Es como un subtítulo ahí, muchachos, progresión aritmética. Progresión, progresión aritmética. La progresión aritmética se caracteriza porque cada término, tomen nota ahí, muchachos, cada término, ¿sí? Cada término de la sucesión se obtiene sumándole un valor fijo R llamado razón. Cada término de la sucesión se obtiene sumándole un valor fijo R al término inmediatamente anterior, al anterior. ¿Sí? Esa es la característica. Al término inmediatamente anterior le va a sumar una cantidad constante, una cantidad fija, llamada razón, R. La fórmula general, digamos, tratemos de deducirla así. Digamos que el primer término es, el primer término que sea C, coma. Entonces, el siguiente va a ser C más R. El siguiente, C más R, o sea, C más 2R. El siguiente, C más R más R más R. Le voy sumando R, C más 3R. Y más otra R, C más 4R. Y así sucesivamente, etcétera, 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 de esta manera. Esa es como la fórmula general para una progresión aritmética. Aritmética es para cuando al sumarle un término de suma al anterior, le voy sumando, obtengo la expresión de esta manera, una secuencia. Entonces, ejemplos. Digamos, por ejemplo, progresiones aritméticas clásicas, digamos 2n. 2n, que es, si yo voy reemplazando la n por 1, 2 por 1, 2. Le voy a ir sumando aquí 2, 2 más 2, 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 2 son 10, 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? 10, sigue 12, ¿sí? Le voy sumando un valor constante. El valor constante es R, la razón aquí es 2. Se le va sumando un valor constante. Esto es un ejemplo. Los números pares son un ejemplo de progresión aritmética, una progresión aritmética particular. Así, y la otra, la de los números impares, se escribe de esta manera, 2n menos 1, 2n menos 1, vayan reemplazando la n por 1, entonces es 1, ¿cierto? Luego sigue, voy sumándole a 2 también, voy sumando el 1 más 2, 3, 3 y 2 son 5, 5 y 2 son 7, 7 y 2 son 9. Le voy sumando 2, le voy sumando 2, 2, 2, 9, 11. Sí, la de los números impares es otra progresión aritmética. Progresiones, ¿cierto? Que reciben el nombre. Bueno, esas serían como los casos particulares. Pero veamos, por ejemplo, ya un caso más general de progresión aritmética y tratemos de deducir cuál podría ser el término enésimo, lo que llamamos el término enésimo. Si tienen alguna pregunta, bien puedan, me van indicando ahí. Veamos, por ejemplo, este otro ejemplo. Tratemos de deducir cómo sería la fórmula enésima, el término enésimo para esta secuencia. Digamos, 5, 8, 11, 14, 17, a ver si ya se las pillaron, a ver si ustedes me ayudan aquí. ¿Cuál será el término que sigue acá? A ver si ustedes miren, esto es de observación, percibir cuál será la secuencia, cuál seguirá acá. A ver si que me ayudan por el chat o si quieren activar el micrófono, bien pueda. ¿Cuál creen que sigue acá en esta secuencia? Análisis, observación y razonamiento. 5, sigue el 8, sigue el 11, sigue el 14, sigue el 17. A ver, ¿quién me dice? Edwin, 20, eso, muy bien. ¿Y cuál sigue después del 20? Vamos a ver, sigamos, a ver, segundo intento, a ver. Ayúdenle a Edwin también, a ver. ¿Cuál creen que sigue acá? Vamos, vayan mirando a ver la secuencia. ¿Cuál será después del 20? ¿Qué seguirá? Miren a ver, muchachos, ¿cuál seguirá?
23, ¿cierto? Sí, 23. A ver si ya se la están pillando. Eso, Edwin Andrés ya corrigió muy bien. 23. Luego entonces, por lo tanto, ¿cuál sigue? A ver, ayúdenle a Edwin. 26, ¿cierto? 26. Bueno, ya, eso, muy bien, Valentina. Puntos suspensivos. Entonces, la idea es deducir. Esto ya es algo más inductivo, ¿cierto? Es deductivo, digo, perdón, deductivo. Deducir, ¿cuál será? ¿Cuál será aquí? Lo borramos acá. ¿Cuál será la fórmula en función de n? Lo que se llama el término enésimo, que me permite generar esto. Eso, muy bien, 26, 29, perfecto. Entonces, miren que cuánto, si observan ustedes aquí, fui sumando de a cuánto. En esta progresión aritmética fui sumando de a 3, ¿cierto? Sumando de 3 en 3, más 3, 14 más 3, 17 más 3, 20 más 3, y así sucesivamente. Entonces, la secuencia es 3n, 3 veces n, ¿sí? Pero tengo que sumarle o restarle un valor constante acá, de tal manera, 3n más algo, de tal manera que para n igual a 1, para n igual a 1 me dé como resultado 5, para n igual a 1 me dé como resultado 5, para n igual a 2 me dé como resultado 8, para n igual a 3 me dé como resultado 11. Entonces concentrémonos en para n igual a 1. Para n igual a 1 me tiene que dar 5. Por lo tanto, aquí tengo que sumarle 3n más, si n valiera 1, ¿cuánto tendría que sumarle aquí para que me dé 5, que es el primero? ¿Sería cuánto? Ayúdenme ustedes, muchachos, a ver. ¿Cuál será el valor que le tendría que sumar acá? 3n más 2, ¿cierto? 3n más 2, exactamente. ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3, más 2, 5. Entonces, para n igual a 1, se cumple este primer valor. Para n igual a 2, comprobemos a ver. 3 por 2, 6 y 2 son 8. Muy bien, para n igual a 2. Para n igual a 3, 3 por 3, 9, 9 y 2, 11. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a deducir estas formulitas. A ver, hagamos este otro ejemplo, a ver cómo nos va con este otro. Traten de hacerlo ustedes también. Y los que están viendo este video también. 1,9,13,17,21. A ver si ya están deduciendo cuál, ayúdenme, cuál deberá seguir acá. ¿Cuál deberá? 25, 25. Y luego 29, 29. Eso, ya se las pillaron, ¿cierto? Entonces, esta progresión aritmética, tratemos de deducir, por lo tanto, cómo será la fórmula enésima, el término enésimo para esta progresión aritmética. Entonces, la clave es, mirar, ¿de a cuánto hubo que sumar acá? Hubo que sumar para cada término 4, ¿cierto? Así como Andrés Felipe, fue sumando 4. 1 más 4, 5 más 4, 9 más 4, 13 más 4 más 4 más 4 más 4, ¿cierto? O sea que la fórmula es 4n. Este 4 es de la razón, lo que le estoy sumando. Más o menos, habría que mirar acá, más o menos, habría que mirar acá si hay que sumarle o restarle aquí, de tal manera que el primer término, aquí, más algo o menos algo, de tal manera que el primer término sea, para n igual a 1 me dé 1, con el primer término. En el primer término me genere el 1. Esa es la clave. Entonces, por aquí, ¿cómo tendría que ser entonces? Traten de deducirlo ustedes a ver. 4n, y si n vale 1, esto sería 4, pero necesito que empiece con 1, entonces ya no le tengo que sumar, sino que le tengo que restar cuánto. A ver, ayúdenme ustedes. Eso, Valentina, por aquí está participando en el chat. 4n menos 3, ¿cierto? Para que para n igual a 1 me dé 4 por 1, 4 menos 3, me dé 1. Luego, cuando n igual a 2, ese ya se deduce, cuando n igual a 2, 4 por 2, 8 menos 3 nos da el siguiente, 5. Y así sucesivamente para n igual a 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea, que ustedes deduzcan, aprendan a deducir de una secuencia de términos cuál podría ser nuestro término enésimo de la sucesión. Este caso, para el caso de progresiones
aritméticas. Estas se llaman progresiones aritméticas porque es a cada término le voy sumando para generar el siguiente. Le voy sumando un valor para generar el siguiente y así sucesivamente. Un valor constante. Otro tipo de progresiones, y que son también sucesiones, son las progresiones geométricas. Progresión geométrica. Copiemos ahí como un título, muchachos, o un subtítulo. Progresión geométrica. Una progresión geométrica es análogo a la progresión aritmética. Progresión geométrica. En la progresión geométrica, similar al concepto, en la progresión aritmética era a cada término le sumo un valor para obtener el siguiente, ¿cierto? Le voy sumando y sumando y sumando. En la progresión geométrica ya no voy sumando, sino que voy multiplicando. Entonces copian ahí, a cada término, ¿sí? A cada término le voy multiplicando, ¿sí? A cada término le voy multiplicando un valor fijo R. Este valor se llama razón. La razón de la progresión geométrica, R. Voy multiplicándole un término R para obtener el siguiente, y así sucesivamente. Y cada término se obtiene multiplicando por R el inmediatamente anterior. Entonces este ya es multiplicando, así. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una sucesión que empieza con C, una constante, una primera constante. Entonces, el siguiente voy a multiplicarlo por R, entonces CR. El siguiente, CRR, o sea, CR al cuadrado. Y así sucesivamente, multipliquemos otra vez por R. Entonces queda CR cuadrado por R, R al cubo, coma, CR por R por R por R, R a la cuarta. Voy multiplicando por R. Ya no es sumando, sino multiplicando por R a la cuarta, etcétera, 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 puntos suspensivos. Si lo quisiéramos expresar en forma de término enésimo, esto sería como C por R a la n-1. Así, C por R a la n-1. ¿Por qué? Porque aquí es para n igual a 1, 1 menos 1, R a la 0, que es 1, me da C, para n igual a 1. Vayan colocándole ahí debajito. Para n igual a 1, me da C. Para n igual a 2, 2 menos 1 da R a la 1, CR. Para n igual a 3, CR al cuadrado y así sucesivamente. Vayan reemplazando la n por 3, por 4, por 5. Esa es como la fórmula general. Pero la característica de una progresión geométrica es que cada término se genera multiplicando por un valor constante, el anterior. Voy multiplicando por un valor fijo que se llama razón. Entonces ya como casos particulares, ¿cierto? Por ejemplo, nos dicen 2 a la n. Esta es una progresión geométrica particular. Simplemente vamos reemplazando la n por 1, por 2, por 3, por 4. Entonces, esta progresión geométrica sería 2 a la 1, 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, ¿qué? 32. Y así sucesivamente. Cada elemento se va obteniendo multiplicando por 2. Multiplico, multiplico. En cambio, en el anterior era sumando, sumando, sumando. ¿Sí? Así. Este sería entonces, sería un caso particular de progresión geométrica. O, por ejemplo, si fuera, también puede ser con fracciones. Digamos, un tercio a la n. Un tercio a la n, esto sería un tercio a la n. Un tercio a la 1, pues es un tercio. Coma, un tercio al cuadrado, ese 1, 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Coma, un tercio al cubo, 1 al cubo sobre 3 al cubo, 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿cierto? Coma, 1 a la cuarta, 1 a la cuarta sobre 3 a la cuarta. Bueno, ahí se ayuden ustedes, muchachos. 27 por 3, 27. Aquí voy multiplicando por un tercio, por un tercio, por un tercio, por un tercio. ¿Cuánto me da? Ayúdenme ustedes con sus calculadoras. 27 por 3, para ver cuál sigue acá.
Miren, a ver, ayúdenme. 7 por 3, 21. 7 por 8, 81. Un 81, ¿cierto? Así, coma. Y así sucesivamente, la secuencia, ¿cierto? Vamos obteniendo la secuencia así correspondiente. Muy bien, esto sería en donde cada término lo voy multiplicando por un tercio, por un tercio, por un tercio, y se va generando la secuencia de una progresión geométrica. Vamos a tratar de hacerlo al contrario. A ver cuál sería el término enésimo para esta progresión geométrica, para esta sucesión que corresponde a una progresión geométrica. ¿Cómo sería, por ejemplo, la secuencia o el término enésimo para esta sucesión? A ver, traten de hacerlo ustedes. Yo tengo acá 2 tercios, coma, 4 novenos, coma, 8 veintisiete-avos, coma, 30, ¿qué? 16 81avos, coma, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál será como mi término enésimo? Entonces, miren que aquí, cada elemento lo voy multiplicando por 2 tercios. Este por 2 tercios. 2 tercios, arriba por 2 y abajo por 3. Arriba por 2, abajo por 3. Arriba por 2, abajo por 3. O sea que esto es el 2 tercios. 2 tercios simplemente elevado a la n. Así. Arriba por 2 y abajo por 3, arriba por 2 y así sucesivamente. Entonces 2 tercios elevado a la n me va generando esta secuencia. Bueno, la idea es que ustedes aprendan a hacer esto por observación, para que tengan en cuenta en cada ejercicio. Ya vamos a ir practicando varios ejemplos ahí para que tratemos de dominarlo. Ese sería como el concepto de sucesiones. Entonces, sucesiones, en caso particular están las progresiones aritméticas, están las progresiones geométricas. Y ahora veamos lo que es el concepto del límite de una sucesión. Copiamos ahí como un subtítulo, límite de una sucesión. Miremos que ¿cuántos términos hay en una sucesión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitos términos. ¿Qué sucede por allá, a lejos, por allá en el infinito? ¿Qué sucederá con el comportamiento de la sucesión en el infinito? Eso es lo que se llama el límite de una sucesión. Entonces, calculamos, sea L igual, el límite, cuando n tiende a infinito, sea L mayúsculo menos, muchachos, para que lo practiquemos. L igual, el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión, a sub n, por ejemplo, así. Dependiendo del tipo de sucesión, es posible que la sucesión sea convergente o sea divergente. Entonces se dice, entonces apuntemos ahí, se dice que es convergente, tomen nota en la teoría, se dice que es convergente, ¿sí? Que convergente si el límite existe, simplemente, si tiene un valor fijo, un número real, si el límite, si L existe, si el límite existe, ¿sí? Convergente. De lo contrario, se dice que es divergente, simplemente, o converge o diverge. Se dice que es divergente si el límite, si L no existe. No existe, es que tiende a infinito, por ejemplo, que crezca mucho, crezca tanto que se disparó y se dice que el límite no existe y es divergente, ¿sí? O no converge a un valor fijo. Por ejemplo, veámoslo con unos ejemplos de cuándo es que converge y cuándo es que diverge. Digamos que tenemos así sencillita, digamos que tenemos la sucesión 1, un medio, vamos apuntando ahí como ejemplo. Ejemplo, vamos a analizar esta sucesión. 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el término enésimo para esta sucesión? A ver, como para que ustedes también empiecen a participar ahí, muchachos.
¿Cómo será el término enésimo para esta sucesión? A ver, ¿qué me dicen? Pongan a volar su mente, su imaginación, hagan un razonamiento. ¿Qué fórmula me permitirá generar esto? Voy a mirar por el chat también si quieren aquí, por si no quieren utilizar el micrófono, o si quieren utilizar el micrófono, bien pueda, muchachos. ¿Qué fórmula me permite generar esta secuencia de términos? En el numerador, por ejemplo, miren que todos los números, hagan de cuenta que esto es 1/1, así. ¿Qué me dicen? A ver, muchachos, participen. En el numerador, 1, 1, 1, 1, 1, sobre, y el denominador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que el denominador es n, 1/n, esta es la secuencia, este es el término que me permite generar esta secuencia de números, ¿cierto? Esta sucesión. Ahora la pregunta es, ¿esta sucesión converge o diverge? Entonces, para eso vamos a calcular el L. L que sea igual al límite, cuando n tiende a infinito, de 1/n, de la sucesión, el término de la sucesión, 1/n. Bueno, tengan en cuenta que 1/n, si yo reemplazo la n por un número muy grande, 1/infinito, esto tiende a ¿qué? A ver, entonces, si ya saben, miren, a ver, esto recordando límites, y si no, en sus calculadoras. Miren, a ver, ¿cuánto dará, por ejemplo, aquí, hasta aquí era un sexto, ¿cierto? Pero si fuera, por ejemplo, un décimo, ¿cuánto da en la calculadora un décimo, por ejemplo? Mira, ayúdenme ahí con sus calculadoras, muchachos, a ver, los que trajeron calculadora, o con sus celulares también, miren a ver, ¿cuánto da un décimo, por ejemplo? 1 dividido 10 en decimal, como la hora ahí, muchachos, a ver cuánto daría, con sus calculadoras. 0.1, ¿cierto? Muy bien. 0.1. Listo. Y si fuera un centésimo, por ejemplo, vámonos que tienda cada vez más grande. 0.01. 0.01, ¿cierto? Y si fuera un milésimo, ¿cómo sería? ¿Punto qué? Ustedes vayan reemplazando ahí. 0.01, ¿cierto? Es 0.001. Y así sucesivamente. Cada vez son números más y más pequeños. Entonces, ¿qué sucederá en el infinito? ¿Hacia qué tiende esto? Si nosotros observamos. Infinito. 1/infinito. Infinitos ceros acá, ¿cierto? Cero, ¿cierto? Eso, Andrés Felipe. Tiendes a cero, prácticamente, porque esto es 0.0000000, infinitos ceros acá, ¿cierto? 0, 1, por ejemplo. Eso, o sea que 1/infinito, cuando lo tengamos ustedes, eso tiende a cero, eso vale cero. Muy bien. Por lo tanto, como eso es un número real, el cero es un número real, decimos que esta sucesión converge de esta manera. Sencillo, ¿cierto? Sencillo el concepto. Si tiende a un número constante, converge. De lo contrario, diverge. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, esta otra, la que habíamos visto ahorita. A ver, pensemos en esta. 1, 4, 9, 16, 25, 36, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la de los naturales, ¿cierto? Los números naturales al cuadrado. Esta es la de n cuadrado. Así. ¿Qué sucede si n tiende a infinito? L igual. Límite. Cuando n tiende a infinito de n cuadrado. Reemplacemos la n por infinito. Entonces queda infinito al cuadrado. Infinito elevado al cuadrado, eso es infinito. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Que estos números, a medida que vamos ascendiendo, ascendiendo, se va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, esto no es un número, ¿cierto? No es un número realmente, sino que crece, crece, crece. Por lo tanto, el límite no existe y se dice que la sucesión diverge de esta manera. Aquí diverge, o el límite no existe, ¿cierto? No existe, si lo van a encontrar ustedes en sus talleres, no existe, o que el límite diverge, o que la sucesión diverge. Así cuando nos dé de esta manera. A ver, tratemos de hacer este otro ejemplo.
A ver ustedes con sus habilidades y destrezas, a ver con lo que hasta el momento hemos aprendido. Por ejemplo, nos dan esta sucesión. Primero hay que tratar de sacar el término enésimo. Nos dan esta 3 quintos, coma, 4 séptimos, coma, 5 novenos, coma, 6 onceavos, coma, 7 treceavos, coma. A ver si algunos ya se las pilló, como dicen aquí en Colombia. ¿Y cuál será el siguiente numerito que sigue acá? ¿Cuál será la siguiente fracción? A ver si ustedes ya se las pillaron. ¿Cuál creen que será el siguiente fraccionario acá? Después de este, a ver. Eso, muy bien, exactamente. 8 quinceavos, ¿cierto? Eso es, ya se la pillaron, ¿cierto? Muy bien. Eso, 8 y luego, ¿cuál sigue? 9/17. 9/17, perfecto. Entonces ahora la idea es tratar de deducir cuál será, y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cuál será una fórmula en términos de n? Entonces esto es una fracción. O sea que aquí hay que definir una fórmula para el numerador y una fórmula para el denominador, ¿cierto? Eso, por aquí Valentina ya está diciendo algo, no, vamos a ver, ¿qué dice? Traten de deducir, por ejemplo, la del numerador. La del numerador voy sumándole de a uno, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que esto es n, simplemente, la del numerador. Pero más algo aquí. ¿Cómo será la del numerador? Traten de deducirla ustedes a ver. N más. Entonces, tengan en cuenta que el primer término es con n igual a 1. Con n igual a 1. Entonces, ¿qué tendré que sumarle aquí para que con n igual a 1 me dé este numerador? Me dé el 3 que aparece acá. Traten de deducirlo ustedes a ver. Para que aquí en el numerador me dé 1, perdón, me dé 3. Eso, muy bien. Muy bien, Valentina. N más 2, ¿cierto? Para que 1 más 2 me dé 3 con n igual a 1. Muy bien. Y en el denominador, miremos a ver, en el denominador, pues 5, 7, 9, 11, que fuimos sumando de a 2, ¿cierto? 5 más 2, 7, más 2, 9, más 2, más 2, más 2. O sea que abajo es 2n, 2n. Sí, por ir sumando de a 2, de a 2, de a 2. Pero hay que mirar aquí más algo, de tal manera que, para n igual a 1, obtenga este 5 que tengo acá. 2n para generar el 5, entonces, ¿qué numerito vendrá acá? Con n igual a 1. Con n igual a 1, 2 por 1, 2 más 3. Eso, muy bien, Valentina. 2n más 3, así sería. Exactamente. Este es mi término enésimo, el término enésimo de la sucesión. Ahora la pregunta es, ¿converge o diverge? ¿Converge o diverge? ¿Cierto? Entonces aquí es donde tenemos que calcular el límite. Digamos que L sea L igual, límite, cuando n tiende a infinito, de n más 2 sobre 2n más 3. En este caso, si yo reemplazo la n por infinito, directamente me quedaría infinito más 2 sobre infinito más 3, 2 por infinito, da infinito sobre infinito. ¿Sí? Pero para resolver esa indeterminación de tipo infinito sobre infinito, uno normalmente lo que hacía era dividir todo por la mayor potencia de la incógnita. Aquí dividir todo por n en este caso. O sea que esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 2 sobre n. Cada término de estos voy a dividirlo por n. Cada uno de estos elementicos acá, de estos términos de numerador y en el denominador voy a dividirlo por n. O sea, 2n sobre n más 3 sobre n, de esta manera, así. Para que me quede de la siguiente forma, límite cuando n tiende a infinito de n sobre n, esto me da 1, más 2 sobre n, dejémosla así indicada, y abajo me queda 2n sobre n, me da 2, más 3 sobre n.
3 sobre n. Que si yo reemplazo la n por infinito en estas nuevas expresiones, me queda así. 1 más 2 sobre infinito, sobre 2 más 3 sobre infinito. 2 sobre infinito, habíamos dicho ahorita que eso tiende a 0. Y 3 sobre infinito, esto tiende a 0. O sea que esto a la final, ¿cuánto me dio? En el numerador me dio 1 y en el denominador me dio 2. Un medio. Un medio, como es un número, como es un valor fijo constante, un medio, ese es el valor del límite. Y por lo tanto, ¿qué se dice? ¿Converge o diverge? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? A ver, como para que participen también. Cuando nos da un medio, cuando nos da un número fijo, un valor constante, un número real, eso, Valentina, converge, muy bien, ¿cierto? Converge, por lo tanto, esta sucesión converge, todo esto, si ustedes van reemplazando acá, tiende cada vez más y más a un medio. Estos numeritos que tengo acá, si ustedes van calculando el valor decimal, en decimales, estos números que van apareciendo acá en secuencia, van a acercarse más y más y más a un medio. ¿Sí? Ese es el concepto de convergencia o divergencia de una sucesión. Muy bien, listo. Miren a ver si tienen alguna pregunta hasta aquí sobre sucesiones. Esta es la parte teórica sobre sucesiones, porque ahora vamos a entrar al tema del concepto de series. Series, copiemos ahí como un título, muchachos. Series numéricas. Veamos qué es eso de series numéricas o simplemente series. Así ustedes lo van a encontrar también en sus libros, en su bibliografía, en su teoría. Series o series numéricas, series. Series, coloquemos así, series numéricas. Series numéricas o simplemente series. ¿Qué es una serie? Una serie numérica. No es más que una suma de una sucesión. Así de sencillo. Es la suma de una sucesión. O sea que es lo mismo que antes, pero sumando los términos en general. Entonces, por ejemplo, digamos que la sucesión es a sub n, así, la sucesión es a sub n. La serie numérica o simplemente serie, es la sumatoria, tomémoslo así, por ejemplo, con k, como para variar de índice, con k desde 1 hasta infinito, porque son infinitos términos los de una sucesión. Sumatoria con k desde 1 hasta infinito de a sub k, así, a sub k. Entonces, si uno va reemplazando, es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4, etcétera, 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 etcétera. Es sumar los términos de una sucesión, la suma de los términos de una sucesión. Eso es una serie. Sumar los elementos, sumar todos los elementos de una sucesión. Conviene definir también, aquí normalmente esta suma tiene infinitos términos, esta suma tiene infinitos términos, pero a veces nos conviene calcular sumas, pedacitos de sumas, por ejemplo, hasta cierta parte aquí. Entonces eso es lo que se llama suma parcial, llamémoslo así, suma parcial, un pedacito de la suma total. Realmente esta suma tiene infinitos términos, pero queremos calcular por alguna razón un pedacito de la suma, entonces eso se llama suma parcial. Que vamos a denotarlo como de la siguiente manera, S sub n. Vamos a hablar con la letra S de suma, S sub n es igual a sumatoria con k igual 1 hasta un n, ya no hasta infinito, sino hasta un n de a sub k. Así. O sea, por ejemplo, a sub 1 más a sub 2 más, etcétera, etcétera, hasta un valor determinado a sub n. O sea, que ya no sea, que no abarque todos los términos, sino hasta un valor específico. Y esta suma parcial, si yo hago tender n a infinito, ahí defino el valor de toda la serie, la suma de la serie completa. Entonces, la sumatoria, como fórmula ahí para que la tengan presente, con k igual 1 hasta n con k igual 1 hasta infinito, perdón, hasta infinito de a sub k, es igual al límite cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, de sumatoria con k igual 1 hasta n de a sub k.
tome nota como fórmula ahí, la suma de una serie, la suma completa, ¿sí? La suma de todos los términos de una sucesión. La serie completa se calcula mediante este límite, en el caso que podamos definir una formulita para la sumatoria de los A sub k. Tomen notas como fórmula para tenerla en cuenta y ya dependiendo del ejercicio, a veces puede ser sencillo obtener esta sumatoria o a veces puede ser complicado y se necesitarían unos criterios que son los que vamos a utilizar para definir si este límite existe. Entonces, si este límite existe, supongamos que esto nos dio un L, este límite que tenemos acá, esta serie. Si es lo mismo que vimos ahorita, ¿sí? Esto puede ser que converge, puede ser que converja o diverja, ¿cierto? Entonces, converge o diverge, colóquenle de un lado en la teoría para que lo tengan en cuenta. Esto puede ser que converja o diverja, ¿cierto? Para que tengan en cuenta ahí. Puede que converja o puede que diverja. Entonces, dependiendo de cada ejercicio, puede ser que exista esta serie, ¿sí? Que el valor de esta serie exista o que no exista, dependiendo ya del ejercicio. Ya sería que fuéramos mirando ya como casos particulares, situaciones particulares. Por ejemplo, digamos, la serie correspondiente a una progresión aritmética, como les digo, como casos particulares, de series de sumas. La sucesión son los elementos, y serie es la suma de los elementos de la sucesión. Que tengan claros esos dos conceptos, diferencias entre sucesión y serie. Entonces, caso particular, por ejemplo, digamos que tenemos el caso de una serie de una progresión aritmética, colocamos así como un subtítulo, serie de progresiones aritméticas, a ver cómo sería. Series de progresiones aritméticas. Entonces, por ejemplo, digamos, como en su fórmula general, yo tengo recordemos que en una progresión aritmética se van sumando términos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que habíamos visto ahorita, 2n más 3. Por ejemplo, esta es una progresión aritmética. Y si yo quiero hacer la sumatoria, entonces vamos a hallar la correspondiente sumatoria de estos términos, o sea, la serie correspondiente a esta sumatoria sería a esta sucesión sería sumatoria con k igual 1 hasta infinito de 2k más 3. Simplemente cambien la n por 3. Sumatorio con k igual 1 hasta infinito de 2k más 3. Así. Si yo voy reemplazando, entonces miremos a ver qué sucede con esto. Por ejemplo, esto es, si yo voy reemplazando, esto es lo mismo que, por ejemplo, con cuando k vale 1. 2 por 1, 2 y 3, 5. Más, cuando k vale 2, 2 por 2, 4, más 3, 7. Voy sumándole de a 2, 7. Sumémosle 2, 7 y 2, 9. Sumémosle 2, 11. Sumémosle 2, 13. ¿Cierto? Voy sumando. Son los números impares a partir del 5 acá. 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más... ¿Qué sucederá si yo sigo y sigo y sigo sumando términos? 5 más 7, 7 más 9, 9 más 11, 9 más 13 más 15. Aquí por observación, por simple observación, ¿ustedes qué opinan con esto? ¿Converge o diverge? ¿Qué me dicen, muchachos? Hacía por intuición, digámoslo así. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto converge? Diverge es que si crece, crece y crece y tiende a un valor muy grande. Miren que esto va sumando, subiendo, 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 ¿cierto? Entonces se espera que diverja. Pero vamos a comprobarlo acá de la siguiente manera. Vamos a definir un S sub n igual sumatoria con k igual 1 hasta n, un valor n cualquiera, de 2k más 3. Para eso, entonces vamos a recordar fórmulas por allá que vimos en clases anteriores. Recordemos algunas fórmulas y propiedades de las sumatorias. Miren que está hasta un valor n particular, eso es lo que se llama una suma parcial, para que tengan en cuenta. Suma parcial. Entonces, ¿cómo sería esta suma parcial en particular?
Vamos a utilizar propiedades de las sumatorias. No sé si recuerdan estas propiedades que vimos alguna vez, en alguna ocasión. 2K más 3, esto se descompone de la siguiente manera. 2 sumatoria con K igual 1 hasta N de K más sumatoria con K igual 1 hasta N de 3. Y estas formulitas en alguna ocasión lo habíamos trabajado. En alguna ocasión, bueno, sería bueno por allá revisar en sus apuntes, buscando a ver si recuerdan la sumatoria de los números naturales del 1 hasta el n. Por allá lo deben de tener ustedes en su subconsciente. Miren a ver, ¿qué fórmula corresponderá a esta? A ver si alguien la tiene en su mente. De pronto la recordarán, muchachos. Alguien recordará. ¿Quién la encontró ya por allá en sus apuntes? Buscando. Miren a ver si les suena esta fórmula. N más 1 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Por allá, recordando. Bueno, por allá la deben de tener ustedes por allá en su mente, ¿cierto? Y si no, me va a tocar colocarles una tareita para recordar por allá aquellos tiempos. Más. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Sumatoria de, desde K igual 1 hasta N de una constante. A ver, ¿qué recuerdan ustedes por allá atrás? Hace mucho tiempo, en alguna ocasión, por allá en inicios del curso, a principios del curso, esto era una constante por, ¿se acuerdan? Desde 1 hasta n era constante por n. La constante por n, entonces sería, en este caso, la constante es 3 por n, o sea, 3n. Así, ¿sí? Bueno, va a tocar ponerlos a estudiar nuevamente algunas formulitas por allá del principio del curso. O sea que esto nos quedaría, bueno, vamos a hacerlo poco a poco y vamos refrescando los conocimientos. 2 y 2 se cancela, multipliquemos acá n por n cuadrado, más n por una n, más 3n. O sea que esto me quedaría n al cuadrado, más n más 3n da 4n. Así, esta sucesión, esta es la suma parcial. Esta formulita me permite obtener una suma hasta cierta cantidad, hasta cierta parte. Para n igual a 1, para n igual a 2, 5,7, para n igual a 3, n igual a 4. Entonces, para la serie completa, entonces vamos a hacer el límite. Límite. Entonces, límite, cuando n tiende a infinito de s sub n, para la serie completa. Límite cuando n tiende a infinito de s sub n. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado más 4n. Así. N al cuadrado más 4n. Y si yo reemplazo la n por infinito, esto me queda infinito al cuadrado más 4 por infinito. Infinito es un número muy grande más otro infinito, eso es infinito. ¿Sí? O sea que esta sumatoria, aquí ya lo hemos comprobado analíticamente, tiende a infinito y por lo tanto, ¿qué se dice? ¿Converge o diverge? A ver, muchachos, para que ustedes también participen y hagan parte del acto. ¿Qué me dicen? Es que se concluye de una progresión aritmética en general. Exactamente, diverge, muy bien, diverge. Y eso es general para cualquier progresión aritmética. Las progresiones aritméticas normalmente divergen. ¿Por qué? Porque son sumas, que voy sumándole, y hasta que explota, digámoslo así, crece. Esa es la característica de progresiones aritméticas. A diferencia de las progresiones geométricas, entonces, coloquemos ahí como aparte, analicemos un poquito sobre serie de progresiones geométricas. Esta era progresiones aritméticas. Ahora veamos el caso de serie de progresiones geométricas. Como lo de las progresiones geométricas, recordemos que es con progresiones geométricas, es cuando voy multiplicando. Entonces ya depende de la multiplicación. Veamos cómo sería eso de la serie de progresiones geométricas. De progresiones geométricas,
sea que en las que voy multiplicando, multiplicando, multiplicando. Geométricas, vamos a generalizarlo. Digamos que tenemos, la serie es de la siguiente, cuando es una progresión geométrica, la formulita es C por R a la N menos 1. Habíamos visto ahorita, ¿cierto? Entonces, la serie geométrica sería, apunten ahí, sumatoria con K igual 1 hasta infinito. Sumatoria con K igual 1 hasta infinito de C por R a la K menos 1. Así como fórmula para que la tengan en cuenta en sus ejercicios, ¿cierto? C por R a la K menos 1. De donde, por ejemplo, aquí este C podemos sacarlo como constante. Entonces, constante sumatoria con K igual 1 hasta infinito de R a la K menos 1. Así. Ahora, esto tiene una fórmula, hay una fórmula conocida para la serie de progresiones geométricas. Vamos a utilizar la fórmula de la siguiente manera. Para la suma ya no hasta infinito, sino una suma parcial. Pues coloquémoslo así, suma parcial. O sea, con un pedacito de suma para no sumar. Tengan en cuenta que una serie es una suma de infinitos términos, todos infinitos, infinitos, en donde al sumarlos puede converger o diverger. Entonces, vamos a basarnos en la suma parcial, un pedacito de la suma. La suma, digamos que la suma parcial sería ya no hasta infinito, sino hasta un valor k. Llamémosla S sub n. S sub n igual C sumatoria con K igual 1 hasta N de R a la K menos 1. Así, R a la K menos 1. Entonces, es cambiar el infinito por una N. ¿Sí? Eso es muy parecido a lo que vimos en alguna ocasión como con las integrales impropias, ¿cierto? Que era cambiar el infinito por un valor, por una letra, ¿cierto? Algo así, algo similar es lo que se hace cuando vamos a calcular suma parcial. Cambiar el infinito por una n en este caso. Y ahorita hacemos n cuando n tienda a infinito. Esto tiene su fórmula. Esta tiene una fórmula que es la fórmula de la sumatoria para una progresión geométrica. Se las voy a dar de una vez, ¿cierto? La demostración esta vez la pueden encontrar en los libros y todo. Pero esto es C por, esta sumatoria equivale a decir R a la N, ¿sí? Con N acá, menos 1 sobre R menos 1. Esta formulita es la que nos permite calcular cualquier suma, cualquier pedacito de suma de una serie geométrica. El pedacito. Entonces ya dependiendo del valor de R, podemos decir si la serie geométrica converge o diverge. Entonces vayan a apuntar todas esas fórmulas para que la tengan en cuenta para sus ejercicios y para todo, para sus talleres. C por R a la N menos 1 sobre R menos 1. Entonces, si quiere, colóquelo así, entre paréntesis, para que no se confundan ahí. Dependiendo del valor de R. Entonces, ya es como en particular. Si R, apunten ahí para que tengan en la teoría. Si R es menor que 1, o sea, es como un fraccionario, menor que 1 es 0.1, 0.2. Ah, bueno, positivo, ¿cierto? Porque para negativos, eso tiene una teoría especial para series alternantes. Entonces, coloquemos así. Si 0 menor que R menor que 1, o sea, si este R, que es lo que llamamos la razón, está entre 0 y 1, o sea, un número decimal, 0.1, 0.2, una fracción, entre 0 y 1. La serie, aquí está, al calcular el límite, la serie converge, para que tengan en cuenta. La serie converge. Ahorita miramos un ejemplo particular. Ahora, si R es mayor que 1, si este R es un número muy grande, aquí, 2, 3, 4, 5, mayor que 1, la serie diverge, ¿sí? De esta manera. Esta es como la teoría general para series de progresiones geométricas. Cuando tengamos cuando tengamos un producto de números, de términos para analizar. Hagámoslo con ejemplos para que ustedes miren cómo se aplicaría esta fórmula de CR a la N menos 1 sobre R menos 1 para serie de progresiones geométricas. Así, enviémoslo con un ejemplo ya particular. Digamos,
Nos dan esta serie, nos dan esta serie. Ejemplo, y nos dicen analizar la suma, analizar esa serie, obtener el valor hacia el que tiende. Esta serie, un décimo más un centésimo más un milésimo más un 10 milésimo más etcétera, 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 así. De esta manera, nos preguntan calcular esta suma. De esa manera, a ver hacia qué tiende, ¿cierto? Hacia qué tiende ese valor. Entonces, como primero, observemos que se trata de una progresión geométrica porque este es un décimo. El siguiente término lo estoy multiplicando un décimo por un décimo da un centésimo. El siguiente, un décimo por un décimo. El siguiente por un décimo más, por un décimo, ¿cierto? Los denominadores por 10, 10 por 10, 100 por 10, 1000 por 10, 10.000 y así por 10 por 10 por 10, ¿cierto? Que si nosotros vamos a expresarlo como sumatoria, esto es lo mismo que la sumatoria. Ahorita vamos a necesitar esta formulita para que la tengan presente para, para deducir esta fórmula, esta suma. Entonces, primero es de observar cuál sería la secuencia. Entonces, esto es lo mismo que sumatoria con k igual, esto es hasta infinito, con k igual 1 hasta infinito, ¿cierto? Porque esto va hasta infinito. D, miren que esto es un décimo, sí, porque es un décimo por un décimo por un décimo por un décimo a la k. Así, un décimo a la k. Esta es como la fórmula general para esta sumatoria que tenemos acá. ¿Por qué? Porque voy multiplicándole un décimo, un décimo, un décimo, un décimo, un décimo, un décimo. Este sería mi R. Mi R, un décimo, este es mi R para la fórmula que vamos a aplicar ahorita. Apúntenlo ahí a un ladito. Este es el valor de R o la razón. R igual un décimo. De esa manera. Y queremos calcular, queremos analizar. Bueno, un décimo, esto es lo mismo que en decimal, 1 dividido 10, pues es 0,1, ¿cierto? Y eso es menor que 1, menor que 1. Entonces, según la teoría que les acabo de dictar, bueno, ya la borré acá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta serie converge o diverge? A ver, como para que ustedes participen también. ¿Qué opinan de esta serie según la teoría que vimos ahorita? Cuando R es menor que 1. Cuando R es menor que 1, ¿qué me dicen ustedes, muchachos? O está entre 0 y 1, ¿cierto? Se espera que converja, ¿cierto? Exactamente. En este caso la serie converge, ¿cierto? Por la teoría que vimos ahorita. Pero entonces, la pregunta es, ¿hacia qué valor converge? Converge esta serie. Entonces, para eso vamos a utilizar la formulita que vimos ahorita del S sub n. S sub n es igual. C, en este caso C es el primer término. C es el primer término en la sumatoria. Se me olvida decirles ahí para que tengan en cuenta. C, este es el valor de C en la fórmula que teníamos acá. Voy a apuntarla por acá para que la tengan en cuenta de todos modos. S sub n es C por R a la n más 1, a la, ¿qué? ¿Cómo fue que dijimos ahí? CR a la n menos 1, ¿cierto? CR a la n sobre R menos 1, así. Esta es la formulita que vamos a aplicar acá, donde C es el primer término, para que tengan en cuenta, el primer término de la serie, acá, y de la sucesión, un décimo. Entonces vamos reemplazando un décimo por R a la n menos 1, R, pero R es un décimo, porque es un décimo por un décimo por un décimo por un décimo. O sea que sería un décimo a la n, un décimo, coloquémoslo así como un corchete mejor para que no nos confundamos, un décimo a la n menos 1 sobre un décimo menos 1, un décimo menos 1, o sea que aquí todo, R es un décimo, R es el valor por el que se va multiplicando, acá R es un décimo por 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 un décimo, ¿cierto? Ese es el valor de R, un décimo. A la n-1 sobre n-1. Bueno, aquí ya sería hacer las operaciones.
Miremos a ver cómo quedaría. Entonces, esta es la fórmula para que tengan en cuenta sus ejercicios en sus talleres. Y miremos cómo quedaría entonces acá. Esto me quedaría, vamos a organizarlo, esto quedaría un décimo arriba por un décimo a la n. Esto es un décimo 1 sobre 10 a la n. 1 a la n sobre 10 a la n. Menos 1 sobre, y abajo, esto es un décimo menos 1. Colabórenme ahí con las calculadoras, a ver. O hagamos carita feliz acá. Un décimo menos 1 sobre 1. 1 por 1, 1. Menos 10 menos 1, 10. Sobre 10, ¿cierto? Así, miren a ver. Miren, así todo está bien. ¿Cuánto les da abajo entonces? Esto me quedaría un décimo en el numerador y en el denominador, ayúdenme con las calculadoras, esto quedaría S sub n igual un décimo por, esto queda igual 1 sobre 10 a la n menos 1. Todo sobre, y esto quedó menos 9 décimos, ¿cierto? Menos 9 décimos, que simplificado, simplificamos acá 10 con 10, este de acá. Y ley de la oreja, esto me queda 1 sobre menos 1 sobre menos 9, menos un noveno. Menos un noveno de 1 sobre 10 a la n menos 1. Así. Y ese es cuando quiero calcular un pedacito de sumas, de esa suma de un décimo más un centésimo más un milésimo más, etcétera, etcétera. Vamos a calcular el límite. En el límite, cuando n tiende a infinito de esa expresión, a ver cuánto me da. En el límite, cuando n tiende a infinito. Límite. Entonces llamémoslo L igual, límite. Cuando n tiende a infinito de S sub n. A ver si eso converge o diverge. Entonces, 1 sobre n, 1 sobre 9, perdón, por 1 sobre 10 a la infinito. Así, 10 a la infinito menos 1. 10 a la infinito, esto es una cantidad muy grande. 1 sobre infinito, o sea, y 1 sobre, pero 1 sobre infinito, 1 dividido una cantidad gigante, habíamos visto que esto tiende a 0. O sea que todo esto tiende a 0. O sea que a la final todo esto me dio menos por menos da más, un noveno. Este es el valor de la sucesión, sí, de la suma de la sucesión de esta progresión geométrica que teníamos acá. O sea que esto es como si yo sumara, o sea que por lo tanto un décimo más un centésimo más un milésimo más un 10 milésimo más, etcétera, 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 hasta el infinito, esto da es igual a un noveno. Y sería bueno comprobarlo en la calculadora. Por ejemplo, a ver, colabórenme, muchachos, con la calculadora. En decimales, ¿cuánto me da 1 dividido 9? Aproximado en la calculadora. 1 dividido 9, con todos los decimales posibles en sus calculadoras. A ver, colabórenme, muchachos, por favor, en su calculadora. 1 dividido 9 en decimal. Punto uno, 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 uno. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿es cierto? 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos unos? Infinitos unos, ¿cierto? Eso, Valentina por acá también está colaborando por aquí por el chat. Y es porque, miren que un décimo es como sumar 0.1. Un centésimo es como sumar 0.01. Un milésimo es como sumar 0.001. Un décimo 0.0001 y así sucesivamente, ¿cierto? Estoy sumándole cada vez más punto uno, punto cero uno, punto cero cero uno. Por eso es que entonces decimos que esta serie converge para este caso particular. Así es como ustedes van a utilizar entonces el criterio para analizar cuando tengo una serie geométrica, una serie de una progresión geométrica, utilicen este criterio, esta formulita para definir cuál es el valor hacia el que converge la serie, esa sumatoria infinita, de esa manera, para sus ejercicios. Bueno, y para finalizar ya este tema, este video de la clase de hoy, vamos a ver el concepto de una suma telescópica, para aplicarlo ya a series de fórmulas que se pueden generar a través
lo que se llama la suma telescópica. No sé si ustedes habían visto en alguna ocasión, por allá en sus cursos anteriores, el concepto de, copiamos ahí como un título o subtítulo, suma telescópica. Telescópica. Telescópica, así, tilde la O. La suma telescópica. La característica de una suma telescópica en general corresponde a es una suma, como su nombre lo indica, ¿cierto? La suma. Entonces copiamos ahí para que lo tengan en la teoría, mientras voy recargando acá. Una suma telescópica es que a un término, vayan copiando ahí, a un término le sumo el término inmediatamente anterior en una sumatoria. Entonces, por ejemplo, digamos, a un término, perdón, le sumo, no, le resto. A un término le resto el término inmediatamente anterior, ¿sí? A un término le resto el término inmediatamente anterior, inmediatamente anterior, o el término siguiente, o término siguiente, que sea una secuencia, término siguiente, para que tengan en cuenta. Entonces, en notación general sería de la siguiente manera. Digamos que yo tengo sumatoria con k igual 1 hasta n en general. Por ejemplo, en este caso, a sub k menos, siempre es con resta, se le resta, no se le suma, sino se le resta. Menos, ya sea el término inmediatamente anterior a sub k menos 1. Así, esta es un tipo de suma telescópica, para que tengan en cuenta. Esto es lo que se denomina, esto es una primera suma telescópica. Así. En este caso, el término mayor, aquí en este caso es A sub K es el término mayor, digámoslo así, y A sub K menos 1 es el término menor por el K menos 1. Entonces, el término mayor lo reemplazo por el límite superior, A sub N, y el término menor lo reemplazo por el límite inferior, A sub K, A N y 1, por ejemplo. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Esto es A sub K, pero K vale N, A sub N, menos, y con el K igual a 1, llamémoslo A sub 0, 1 menos 1, 0. Voy a reemplazar la K por N y la K por 1, 1 menos 1, 0. Vamos a hablar con un ejemplo como para entenderlo. La otra opción de suma telescópica, apunten ahí, es K igual 1 hasta N de A sub K menos A sub K más 1, que es el término siguiente, A sub K más 1. Esto es igual a, aquí, háganlo como en forma aquí de diagramita. El término siguiente es A sub K más 1. Aquí, este es A sub K más 1, lo voy a reemplazar por N. El K lo voy a reemplazar por N. Y en el término anterior, en A sub K, lo voy a reemplazar, la K la voy a reemplazar por 1. De esta manera, o sea que en la suma telescópica, esto equivale a decir A sub 1 menos A sub N más 1. A sub N más 1. Apunten ahí las fórmulas ya. Vamos a deducirlas para entender. Vamos a deducir, por ejemplo, esta que es la que vamos a utilizar. A sub K, sumatoria desde K igual 1 hasta N, de A sub K menos A sub K más 1. Una diferencia de un término menos el término siguiente. Es A sub 1 menos A sub N más 1. Veamos cómo se deduce estas fórmulas. Hagámosla para este otro caso, para el segundo caso, que es el que vamos a utilizar. Tenemos, si yo hago la secuencia, vamos a hacer la secuencia acá. Por ejemplo, sumatoria con K igual 1 hasta N de A sub K menos A sub K más 1. Vamos a hacerlo así, para que entiendan de dónde es que sale esta partecita de que tenemos acá. A sub K menos A sub K más 1. Para K igual a 1, tenemos, para K igual a 1, tendríamos
A sub 1 menos A sub 2. Así. Más, ¿cierto? Porque es una sumatoria. Esto para K igual a 1. Vayan copiándolo ahí para que vayan entendiéndolo. Esto para K igual a 1. Ahora, vamos a hacer K igual a 2. Para K igual a 2. ¿Qué sucede con K igual a 2? Entonces, A sub 2 menos, con K igual a 2, 2 más 1, A sub 3. Así. Más, seguimos, con K igual a 3. Con K igual a 3. Veamos cómo queda con K igual a 3. Vayan tomando nota ahí, para comprender esta fórmula. Con K igual a 3 queda A sub 3, A sub 3, menos 3 más 1, 4, A sub 4. ¿Sí? A un término le estoy restando el término siguiente, más el siguiente, y así sucesivamente sería, aquí era A sub 1 menos A sub 2, más A sub 2 menos A sub 3, más A sub 3 menos A sub 4, más A sub 4 menos A sub 5, más, etcétera, 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 ¿cierto? Hasta que al final, en el último término, tendríamos con n, quedaría A sub n menos A sub n más 1, A sub n más 1. Y adivinen qué pasa con todos los términos intermedios. Miren que, por ejemplo, aquí tengo A sub 1 menos A sub 2. Pero aquí quedó A sub 2 menos A sub 3. Entonces, menos A sub 2 más A sub 2 se nos cancela. Menos A sub 3 más A sub 3 se nos cancela. Menos A sub 4 más A sub 4 se nos cancela. Y así sucesivamente se cancelan casi todos los términos, exceptuando cuáles. Se cancelan casi todos, exceptuando el primero, A sub 1, y el último, A sub n más 1. Es por eso que esta suma, al final, me queda de esta manera. Me queda A sub 1, que es el primer término, menos el último término, que es A sub n más 1. Así es como la deducción de una, esto es lo que se llama una suma telescópica. Este es el caso que vamos a trabajar ahorita. Esto es suma telescópica para que en los talleres, en los ejercicios, lo deduzcan, telescópica. Esta es una suma telescópica. Entonces, simplemente cuando tengamos una suma telescópica de esta manera, un término menos el término siguiente, apliquen esta formulita. Ya no tienen que hacer todo este procedimiento, sino que apliquemos esta formulita que tenemos acá, para que la tengan en cuenta en sus ejercicios, en sus talleres. Vamos a un ejemplo. Hagamos unos ejemplos acá, para que aprendamos a aplicar esta fórmula. Este ejemplo así sencillo. Bueno, vamos a ver qué tan sencillo es y a ver qué tanto se las pillan. Hagámoslo así como completo, un ejercicio así como completo de suspicacia y de habilidad para aplicar esta fórmula. Bueno, ya la tienen ahí anotada, ¿cierto? Entonces, dice así. Nos dicen analizar la siguiente serie, ¿cierto? Nos piden calcular, ejemplo. Nos dicen esta suma, 1/2 más 1/6 más 1/12 más 1/20 más 1/30 más 1/42 más etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este sí es de mucha observación. Pistas, pistas, aquí para tratar de deducir cómo sería esta fórmula. Pistas. Descompongan. Miren como es el 2 como si fuera 1 por 2. Escríbanlo ahí debajito. Este 2 como si fuera 1 por 2. Este 6 como 2 por 3. 2 por 3. Este 12 como 3 por 4. Este 20, ¿cómo lo podríamos? A ver si ustedes traten de deducirlo. Traten de hacer la deducción. ¿Cuál sería la secuencia aquí para el 20? ¿Cómo podríamos mirarlo? ¿Cómo lo descompondríamos para observar? Miren que aquí es 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. ¿Este cómo será? 4 por 5. Muy bien, Valentina, eso por aquí por el chat. 4 por 5. ¿Este cómo será? 5 por 6. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a deducir en cada ejercicio, ¿cierto?
42 es 6 por 7, ¿cierto? Y así sucesivamente, o sea que esto en forma de sumatoria, como una serie, nos piden definir cuál es el valor de esa serie. Esto es sumatoria con k igual 1 hasta infinito. Sumatoria con k igual 1 hasta infinito. De 1 sobre... Entonces aquí es donde venimos. Por ejemplo, aquí es 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5. O sea que esto es la sumatoria de k por el siguiente, k más 1. Sumatoria con k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k por k más 1. De esta manera. Esta es la sumatoria. Esta es la sumatoria que queremos analizar. Esta es la serie que queremos analizar. 1 sobre k por k más 1. Resulta que aquí, para poder descomponer esto en una serie, una suma telescópica, necesitamos hacer lo que se llaman fracciones parciales, muchachos. Fracciones parciales, o sea que toca recordar por allá también aquellos tiempos de las fracciones parciales para poder hacer la suma telescópica aquí. ¿Qué tanto recuerdan de fracciones parciales por allá? ¿Se acuerdan del método de tapar con el dedo? El método, los dos métodos. ¿Sí? Vamos a aplicarlo acá. Factor lineal, recordando. Entonces vamos a quitar, separemos aquí, eliminemos aquí la parte de la sumatoria y trabajemos, concentrémonos en las fracciones parciales. A ver cómo sería. Entonces sería de la siguiente manera. 1 sobre k por k más 1. Esto es igual a, ¿se acuerdan? Factores lineales. Estos son factores lineales, fracciones parciales de la forma a sobre k más b sobre k más 1. Aquí, sino que las variables que trabajamos antes eran diferentes. Y que había un método inmediato para obtener el valor de a y el valor de b. ¿Se acuerdan del método de tapar el factor con un dedo? Y reemplazar, ir reemplazando aquí. Por ejemplo, acá, los valores que anulan los denominadores, estos factores lineales, son k igual a 0 y k igual a, ¿qué? Menos 1. K igual a 0 y k igual a menos 1. Entonces vamos a reemplazarlos. Por ejemplo, aquí, para k igual a 0, reemplacemos aquí, para hallar el valor de a, con k igual a 0. Y para hallar el valor de b, con k igual a menos 1, los valores que anulan. Toca recordar por allá muchas cositas del pasado para que tengan en cuenta. K igual a 0, k igual a menos 1. Entonces, con k igual a 0 voy a obtener este valor de a. A es igual a es igual a tapar el factor con un dedo. Entonces vamos a tapar el factor con el dedo y me quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo quedaría entonces? Con k igual a 0, tapar el factor de k, ¿cierto? Para que no reemplacemos la k por 0. 1 sobre a es igual 1 sobre, con k igual a 0, 0 más 1 da 1. O sea que queda 1 sobre 0 más 1, pues ahí como para indicarlo, tapando el k con el dedo acá es 1. Ya tengo el valor de a. Quiero hallar el valor de b. Quiero hallar el valor de b con k igual a menos 1. Entonces, tapando el menos 1, k menos 1 acá, y reemplazando la k por menos 1, 1 sobre menos 1, 1 sobre menos 1, ¿sí? 1 sobre k igual a menos 1. Esto da menos 1. Ya tengo los valores de a y b tapando el factor con un dedo, recordando fracciones parciales. O sea que, ahora siento la sumatoria, esta me va a quedar de la siguiente manera. Esta sumatoria me va a quedar igual a sumatoria con k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k por k más 1. Voy a reemplazarlo por esta suma que tengo acá, a sobre k más b sobre k más 1. Pero, la a la reemplazo por 1. A me dio 1. O sea, 1 sobre k más b sobre k más 1. Pero b me dio menos 1. O sea, que esto me queda a la final menos 1 sobre k más 1. Así, así que coloquémosla aquí en corchete. Y resulta que esta es una suma telescópica. ¿Por qué? Porque es a un término, 1 sobre k, le resto el término siguiente, 1 sobre k más 1.
es una suma telescópica. Entonces, colóquenle ahí suma telescópica. Y a la suma telescópica le podemos aplicar la formulita que vimos ahorita. Telescópica. Entonces, cuando sean telescópicas, para que las detecten es 1 menos el término inmediatamente siguiente, ¿sí? O 1 menos el término inmediatamente anterior, pero siempre es una resta, para que tengan en cuenta. Entonces, bueno, aquí toca que refresquen muchos conceptos que habíamos visto en ocasiones anteriores, en clases anteriores. Listo, entonces la suma telescópica, pero entonces vamos a calcularla así como si fuera una, recuerden de las integrales impropias, cambiando el caso particular para un S sub n, una suma parcial, llamémosla S sub n, es igual a sumatoria con k igual 1 hasta n de 1 sobre k menos 1 sobre k más 1. A calcular primero la suma parcial en función de n y luego calculamos el límite cuando n tiende a infinito. Parecido a lo que vimos por allá también en alguna ocasión de integrales impropias. Entonces, según la teoría de la telescópica, el proceso para reemplazar es el siguiente. El límite superior, este límite superior, lo va a reemplazar en el término superior, en este, acá. Y el límite inferior, la n la va a reemplazar acá. Y el límite inferior, 1, lo va a reemplazar en el término inferior, en este, que aparece acá. O sea, la k la va a reemplazar por 1 y la k la va a reemplazar por n. O sea que esto a la final me quedó ya desglosada la sumatoria como 1 sobre 1 menos 1 sobre n más 1. ¿Sí? Cambiando la k por 1 y cambiando la k por n. Esa es la propiedad de la suma telescópica. Porque se acuerdan, si uno reemplaza todos los términos de la mitad que se cancelan. Todos los términos de toda la mitad se van cancelando, se cancelan, y solo sobreviven los más extremos, que serían estos dos. 1 sobre 1 menos 1 sobre n más 1. O sea que esto sería así, 1 menos 1 sobre n más 1. Ah, bueno, yo creo que aquí ya podemos aplicar límite, así como está. Ya para calcular la suma telescópica, la serie completa hasta infinito, entonces calculemos L igual límite cuando n tiende a infinito de S sub n, pero S sub n nos dio esto. Límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n más 1. Si yo reemplazo, entonces esto queda 1 menos 1 sobre infinito más 1. Pues infinito más 1 es infinito, y 1 sobre infinito, esto es lo que tiende a 0, y por lo tanto esta telescópica que tenemos acá, esta suma telescópica tiende a 1 menos 0, 1. Este es el valor, hacia el que tiende esta suma que tenemos acá. Si yo voy sumando un medio, más un sexto, más un doceavo, más un veinteavo, más, y voy sumando más y más y más y más términos, ustedes lo pueden comprobar en sus calculadoras, que esta suma, a medida que voy sumando más y más y más términos, tiende a 1, de esta manera. Bueno, muchachos, por el momento, entonces vamos a dejar ahí en este video. Sería que ustedes practiquen en sus ejercicios, en sus talleres. Por el momento eso es todo en este video. Podrás encontrar este video y próximas clases en misclasesconfermadrid.blogspot.com, también en YouTube o en Facebook como Mis Clases con Fermadrid. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarme un me gusta. Comparte este video para que otros también aprendan. Nos vemos en una próxima clase.